La muerte espiritual hace que aquel ser humano que Dios ha separado, aquel ser humano que Dios le ha entregado un ministerio, olvide lo más importante que éste debe de tener presente en la vida que Dios le ha llamado a vivir. La muerte espiritual hace que aquel ser humano que Dios le ha entregado un ministerio olvide lo más importante que éste debe de tener presente en la obra que Dios le ha entregado. Lo más importante para Dios son sus asuntos espirituales. Dios no es hombre. La palabra de Dios no es un libro más. La palabra de Dios no es un cuento más. La palabra de Dios no es una historia más que el ser humano llamado por Dios tomó y comenzó a leerle al pueblo. Dios mismo es la palabra. Las palabras que están escritas en el libro de la ley no son un cuento que el hombre toma y lee. Dios formó y creó al hombre del polvo de la tierra. Dios le entregó su semejanza. El alimento para la semejanza que Dios depositó en el cuerpo del hombre es la palabra de Dios. Cuando el ser humano muere espiritualmente, su vocabulario cambia de un vocabulario espiritual a un vocabulario carnal. La muerte espiritual borra el entendimiento y el conocimiento espiritual del hombre. El conocimiento espiritual está sembrado, queda sembrado cuando el ser humano vive en el espíritu, cuando el ser humano se alimenta de la palabra de Dios, cuando el ser humano se guía de Dios bajo santidad como Dios le exige. La palabra de Dios va a la esencia de Dios. El entendimiento espiritual del hombre es lleno, es fructificado de la esencia de Dios. Ningún ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra puede practicar las cosas del mundo. Inmediatamente éste muere espiritualmente. Todo lo que Dios ha depositado en la esencia que dejó suya en el hombre, en el momento que el ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra aparta su mirada de las cosas santas que Dios le entrega, inmediatamente el ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra se aleja de la palabra de Dios, muere espiritualmente. La palabra es la única que puede mantener los ministerios de Dios como Dios le pide a todo hombre que se mantenga cuando Él le da la oportunidad, cuando Él le da un ministerio, cuando Dios permite que el hombre trabaje para Él, cuando Dios permite que algún ser humano trabaje en su casa y en su altar. Todo lo que le pertenece a Dios es espiritual. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4, verso 17 en adelante: con la autoridad del Señor
digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Esta confusión la trae la muerte espiritual. Esta confusión de la cual nos habla Dios a través de Efesios 4, verso 17 en adelante, esta confusión la trae la muerte espiritual. Como único el hombre muere espiritualmente es cuando mira al mundo. Dios dice que con autoridad Él le exige al hombre, con autoridad Dios le exige al hombre a través de esta porción de la palabra. Dios le dice: no vivan como los que viven en oscuridad. El que vive en oscuridad es porque murió espiritualmente. Cuando el hombre muere espiritualmente, pierde la sensibilidad espiritual. Esta sensibilidad espiritual se debe de mantener firme, llena de la palabra de Dios. Cuando el ser humano mira al mundo, inmediatamente viene una muerte espiritual a la semejanza que Dios le entregó, a la semejanza que Dios le dio. Aquí el ser humano comienza a ver la palabra de Dios como un libro más, como un cuento. La palabra de Dios no es un cuento. La palabra de Dios es el mismo Dios hablándole al hombre, diciéndole al hombre lo que tiene que hacer, lo que puede hacer y lo que no puede hacer, lo que le hace daño y lo que no le hace daño. Como único el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra muere espiritualmente es cuando deja de alimentarse de la palabra de Dios y mira al mundo. Aún el ser humano se mantenga en la palabra de Dios, si éste mira al mundo, automáticamente va a morir espiritualmente. Dios le dice al hombre: mantente en mi palabra y no mires al mundo, porque nada de lo que hay en el mundo me pertenece. La palabra de Dios no es un cuento más, no es un libro más que el hombre lee. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel, cuando Dios le habla a los hijos de Elí, cuando Dios le habla a Elí, cuando Dios le habla a este sacerdote, Dios le está hablando a todo aquel ser humano que Él le ha entregado un ministerio para que trabaje en su obra. Dios mismo direcciona al hombre a través de la palabra. La palabra de Dios no es un cuento más, no es una historia más.